Hola, buenas, ¿se me oye bien? Buenos días. ¿Podéis confirmar en el chat si me estáis oyendo, por favor? Vale, perfecto, vale. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Eladio Rincón, soy responsable de equipo relacional en España y también soy responsable del equipo de servicio Flex a nivel global. En primer lugar, gracias por venir a esta sesión. El objetivo de la sesión es que os mostremos em, un servicio que utilizamos nosotros para ayudar a los clientes a que sus servidores SQL funcionen correctamente. Entonces, eh, desde el punto de vista marketingiano, pues lo que ofrecemos al cliente es la posibilidad de que eh, pues funcione en modo piloto automático, ¿no? Es así como os quería nombrar el webcast. Entonces, la idea es que os voy a mostrar pinceladas de en qué consiste el servicio, cómo podemos ayudar a nuestros clientes, en este caso a vosotros, cómo podemos ayudar. Os voy a mostrar cuáles son las herramientas que tenemos, porque al final son una serie de herramientas que hemos ido construyendo y adquiriendo con el paso del tiempo. Y os voy a mostrar cuáles son las debilidades que suelen tener los clientes a la hora de necesitar un servicio como este. Y finalmente, pues os mostraré la herramienta en sí, pues qué elementos tiene la herramienta, cómo actuamos cuando se levanta alguna incidencia, qué hacemos, cómo informamos al cliente, un poco que veáis un flujo de cómo trabajamos con el servicio de cara a que, bueno, si sois unos potenciales compradores, pues que podamos tener la conversación a posteriori, pues si os interesa, ¿vale? Si tenéis alguna duda o queréis contactar conmigo, pues aquí tenéis mis datos de contacto. Yo soy la de Rincón, que estoy a la derecha. Mi email de contacto es rincon@solicu.com. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Em, ¿Qué es lo que nos encontramos con clientes como vosotros? Pues nos encontramos que em, en escenarios en los que hay que gestionar servidores de SQL un poco complejos, pues cuando llega un problema, primero suele ser difícil reaccionar al problema, segundo suele ser complicado resolverlo y tercero pues está comprometiendo pues cuestiones propias de vuestro negocio. Es decir, a vosotros os interesa que las cosas funcionen bien y que no haya problemas, ¿vale? Pues entonces un poco lo que nosotros detectamos en el mercado pues son un poco los elementos que puedes ver aquí, ¿no? Pues vemos que a los clientes en ocasiones les falta una visión completa de lo que tienen montado. Por ejemplo, este es un caso típico de un cliente que tiene 20 servidores de SQL y, bueno, pues no tiene claro pues cómo se gestionan, ¿no? Pues, un escenario en el que estamos con muchos servidores, el cliente pues está un poco saturado en cuanto a la gestión de esos servidores y necesita ayuda para, de forma predecible, pues garantizar de que sus servidores funcionan bien, ¿vale? También nos encontramos con escenarios en los que el cliente te puedes encontrar con clientes con una plantilla limitada, es decir, al final es una cuestión de los recursos que puedes asignar a tus servicios y, pues como sabéis, las empresas no tenemos presupuestos ilimitados. Por lo tanto, pues vosotros sabéis que a la hora de gestionar vuestros presupuestos anuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, como queráis que organicéis vuestras empresas, pues bueno, pues al final pues tenéis una cierta limitación presupuestaria y tenemos que asignar los recursos que tenemos a lo que podemos. Entonces, desde ese punto de vista, detectamos que muchos de vosotros, pues bueno, las plantillas pues no son lo suficientemente grandes como para atender todas las necesidades que tenéis. También detectamos que hay muchos casos en los que con todos los temas relacionados con Big Data y últimamente la necesidad de todo el mundo de querer guardar todos los datos, toda la información, pues nos encontramos con que muchos de vosotros estáis almacenando muchísima información y tenéis un problema de dimensionamiento
y capacitación de los recursos que tenéis asignados. Entonces, nosotros lo que ayudamos a los clientes es que, bueno, que eso sea un poco predecible y, de hecho, en los dashboards que os voy a mostrar, pues tenemos capacidades para, de alguna forma, predecir cuestiones antes de que sucedan, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos en preview una serie de indicadores que ayuda al cliente a predecir pues, cómo va a ser la volumetría que va a necesitar a X tiempo en función de ciertos indicadores de Machine Learning, ¿vale? Es algo que suele ser interesante. Otro elemento que suele suceder es un poco si no tienes bien gestionado un servicio, si no tienes una plantilla adecuada para gestionar esos servicios, pues al final lo que sucede es que el rendimiento de servicios decrece. Y nos encontramos que clientes como vosotros, pues, bueno, se encuentran en situaciones en las que al final esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No tienes recursos suficientes para asignar a la gestión de tu SQL, eh, la volumetría aumenta, no tienes claro cómo gestionar las incidencias y bueno, pues al final esto implica que se disminuye el rendimiento de procesos que pueden ser para ti críticos, ¿no? Pues esos procesos pueden ser procesos tan sencillos como igual una carga que tienes que hacer todas las noches o puede ser un proceso de facturación mensual que se cierra a final de mes, ¿no? Pues al final son un poco cuestiones que están muy relacionadas unas con otras, ¿vale? Entonces, este es un poco los problemas que detectamos y, bueno, pues cómo intentamos, con este servicio intentamos ayudaros a que estos problemas, pues de alguna forma se reduzcan y, en la medida de lo posible, pues que desaparezcan, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver un poco en qué consiste el servicio Flex. Nosotros con el servicio Flex lo que aseguramos al cliente es que su sistema es estable y bien rinde con acorde a unos estándares normales de rendimiento, es decir, somos un poco garantes de que efectivamente tu servicio va a funcionar bien y para eso pues, os ayudamos de varias formas, desde una utilidad sencilla, un proceso muy sencillito de gestión de monitorización y gestión de incidencias, hasta un servicio externalizado 24/7 de SQL Server, ¿no? Aquí, como podéis imaginar, pues luego vamos a ver las diferentes opciones, ¿no? Pero hay diferentes caminos, desde un cliente que le interesa solamente que gestionemos que su mantenimiento, su operación funciona bien, hasta un cliente que nos pide que proactivamente nosotros le estemos encima de su sistema y el estar encima de su sistema implica que tenemos que dedicar tiempo mensual de nuestros expertos a que el sistema funcione adecuadamente. Esto, como puedes imaginar, pues hay diferentes colores y depende un poco de la problemática y necesidad que quiere el cliente contratar con nosotros, ¿vale? Como vamos a verlo un poco más adelante, ¿vale? Entonces, al final, lo que nosotros tenemos tres pilares fundamentales y estos tres pilares son una monitorización operacional y mantenimiento de sellos de clientes, unos informes mensuales y recomendaciones que le enviamos al cliente cada mes. Es decir, es importante que el cliente sea consciente de lo que hemos estado haciendo durante el mes en cuanto a gestión de incidencias y cuáles son las necesidades que debería tener en cuenta el cliente de cara a mejorar su servicio, ¿vale? Y una tercera pata que es lo que llamamos gestión de cambios y transferencia de conocimiento y consultoría, que es el hecho de ser proactivo con los clientes y ayudarles a pues, las cuestiones que vayamos detectando durante los ciclos mensuales, pues que esas cuestiones se resuelvan y que dejen de ser un problema para el cliente. Entonces, ¿cuál es la primera pata que tenemos en el servicio? Pues tenemos un servicio, un service desk en el que el cliente en todo momento puede ver el estado de sus incidencias, es decir, nosotros cuando damos de alta a un cliente, al cliente le damos acceso a un servicio que tenemos contratado, se llama Zendesk, y en Zendesk lo que le mostramos al cliente es el cliente tiene la posibilidad de acceder a todas las incidencias que tiene abiertas en su sistema, ¿vale? La experiencia nos dice que muchas veces los clientes no acceden a esa plataforma, es decir, el cliente confía en nosotros y el hecho de delegar en nosotros la operación de su SQL Server,
pues implica que aunque el cliente sí que puede acceder a la plataforma de Service Desk, en la práctica el cliente no accede a ella porque pues vía email o vía notificaciones de mi equipo de soporte, pues el cliente está satisfecho con la información que le enviamos. En cualquier caso, el cliente puede hacer un seguimiento claro de todas las incidencias que hay abiertas dentro de su infraestructura, ¿vale? Es decir, pues verá si cuáles incidencias están abiertas, cuáles se han cerrado, si hay alguna que está pendiente por alguna respuesta del cliente. Podrá ver cosas como tiempos de respuesta, quién es el operador que ha atendido, es decir, lo que es un service desk tradicional en el que el cliente tiene una visión completa de todo lo que ha sucedido en su plataforma, ¿vale? Pues además, asociado a eso también tenemos la posibilidad de que el cliente tenga una línea de soporte, es decir, cuando un cliente firma con nosotros, nosotros al cliente lo que le proporcionamos son los datos de contacto concretos de cuáles son las personas que están a cargo de su infraestructura. Entonces, desde cuáles son los operadores que atienden las incidencias hasta cuál es el responsable de operación, pues son datos que tiene el cliente y tenemos nosotros, porque aquí lo que debes pensar es que ante una situación de crisis, una situación de... Es habitual, por ejemplo, que un cliente tenga problemas con copias de seguridad o que el mantenimiento lo tenga mal. Eso, al fin y al cabo, pues es una situación importante, pero no es una situación crítica, ¿no? Pero ante una situación en la que igual se queda un servicio de SQL Server a las 3 de la mañana, por ejemplo, pues nosotros tenemos que contactar claramente con el interlocutor del cliente de cara a decidir qué hacer ante esa caída. En unos casos, pues puede ser tan sencillo como levantar el servicio de SQL Server de nuevo, pero en otros casos, pues puede ser igual que se ha corrompido, vamos a decir el caso peor, ¿no? Que ha pasado hace muy poco, ¿no? Que se ha corrompido la base de datos master y eso implica pues que hay que hacer una reinstalación completa del servicio. Y ante esa situación, a las 3 de la mañana, pues hay que decidir entre cliente y proveedor cómo proceder, ¿vale? Entonces, asociado a todo esto, le proporcionamos al cliente una serie de informes y recomendaciones mensuales, ¿vale? Que vamos a ver luego unos ejemplos, ¿vale? Y todo ello en diferentes sabores, ¿no? Pues puedes decir que normalmente yo diría que disculpa, yo diría que el 60% de nuestros clientes son clientes 8x5, en los que les atiendes en un horario laboral, y el 40% son clientes que son 24x7, ¿vale? Esos 24x7 lo que le ofrecemos al cliente es que cualquier incidencia urgente que haya sucedido del servicio durante las noches o durante el fin de semana, pues la atendemos en tiempo y forma, ¿vale? Entonces, bueno, depende un poco de la necesidad que tengáis cada uno de vosotros, ¿vale? Vale, entonces, en primer lugar tenemos un dashboard de monitorización. En este dashboard, pues el cliente puede ver el estado de cada uno de los indicadores que montamos en el cliente. Pues al final lo que hacemos es, vamos a tener un periodo de incubación con el cliente en el que el objetivo de este periodo de incubación es que el equipo de soporte se sienta cómodo con la infraestructura que va a gestionar. Entonces, en este periodo de incubación lo que hacemos es ponemos en marcha una serie de indicadores. Los indicadores estamos escuchándolos, no estamos tomando control del servicio todavía. Estamos haciendo seguimiento de esos indicadores. Mire, cuando vaya a tomar yo control de este servicio, debe considerar que estas cosas hay que arreglarlas antes de que tome yo control, ¿vale? ¿Por qué? Porque el equipo tiene que sentirse cómodo a la hora de gestionar ese servicio, ¿vale? Entonces, durante este periodo, pues hablo con el cliente, pues mira, las copias de seguridad están mal hechas o el mantenimiento, en lugar de hacerlo una vez cada mes, como lo tienes programado, sería deseable hacerlo una vez cada semana o hay que hacerlo todos los días. O tienes que cambiar este mecanismo de copias para que en lugar de hacerlo una vez al día, pues que lo hagas cada 8 horas, por ejemplo, integrando copias de lo. Es decir, hay una serie de acciones que vamos hablando con el cliente de cara a que cuando nosotros tomemos control de ese servicio, pues que el sistema, pues, es decir, que nosotros nos sintamos cómodos con el sistema que estamos adoptando, ¿vale? Entonces, nosotros le pasamos al cliente cuáles son los datos de contacto de nuestros operadores. Aquí os paso, por ejemplo, este es un pequeño, es parte de la información que nosotros enviamos al cliente cuando da de alta el servicio con nosotros. Le decimos, pues mire, si usted quiere contactar con el equipo de soporte, en este caso, bueno, el email que veis ahí es un email real, pero es un email del equipo de soporte de Europa Central, por ejemplo.
Usted si quiere contactar con nosotros tiene este service desk y este tiene este número de teléfono. Usted si quiere el servicio que está contratando es un 8x5, un 24x7, pues, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y le damos informe detallado de cómo contactar con nosotros, ¿vale? Además de ello, al cliente le mostramos una serie de informes, en este caso un dashboard en Power BI. Y en ese dashboard de Power BI lo que le mostramos al cliente es, el objetivo de este dashboard es que el cliente tenga muy claro y de una forma muy abierta por nuestra parte de cuáles son los problemas que han ido surgiendo en su servicio, ¿vale? Entonces aquí luego os mostraré un ejemplo de esto, pero el objetivo de este dashboard es mostrar al cliente cuáles son las incidencias que ha habido, cuáles son los sellos que se están registrando, cuál es el tiempo de respuesta que estamos dando a las incidencias y todo esto unido con las capacidades de Power BI que entiendo que muchos de vosotros estáis utilizando, pues le permite al cliente pues afinar, por ejemplo, de cuáles son las incidencias que han surgido la semana pasada, por ejemplo. Cuáles son las incidencias urgentes que ha habido que resolver durante esta semana o cuáles son las incidencias que ha resuelto este operador concreto. El objetivo es ser abiertos con el cliente para que el cliente se sienta cómodo en cuál es el flujo de las incidencias que gestionamos, ¿vale? También le proporcionamos al cliente una serie de informes, unos informes a los que puede acceder desde el servidor virtual que nos proporciona el cliente. Luego os voy a mostrar un poco el diagrama de cómo montamos esta infraestructura en los clientes. Pero tenemos una serie de informes predefinidos que nosotros utilizamos en los informes mensuales que enviamos al cliente de estado de servicio y el cliente puede consultar en cualquier momento, ¿vale? Es decir, al final esta infraestructura, en este caso los informes, va montado sobre una plataforma de reporting services en SQL Express y estos informes pues nosotros le damos al cliente cuando adopta el servicio con nosotros, le damos cuál es la URL a la que tiene que conectarse si necesita consultar pues cualquier informe que considere que quiere ver, ¿vale? Pues la experiencia me dice que los clientes no solo utilizan mucho estos informes, sino que el cliente se siente contento con el informe mensual que le enviamos, en el que pues, gran parte de estos datos ya están incluidos. Al final, mi experiencia me dice que un cliente no va a entrar a ver los informes diarios de incidencias si el cliente sabe que el servicio está bien gestionado. Entrará el cliente cuando vea que estamos fallando en la gestión. Entonces, desde mi experiencia, son muy pocos los clientes que nos piden acceder a esta plataforma de informes, porque tal y como yo lo veo, el servicio está bien gestionado, entonces el cliente se siente contento con cómo estamos proporcionando el servicio. En cualquier caso, de nuevo, el objetivo es que el cliente tenga acceso a todos los datos de monitorización que tenemos. La idea es que el cliente pueda acceder a esos datos de forma libre y en cuanto quiera y que nos pregunte cualquier cosa sobre los informes que tenemos desplegados. El siguiente pilar son los informes mensuales en los que un experto de nuestro equipo se encarga de revisar mensualmente ese informe. La idea de estos informes es que el cliente vea a qué hemos dedicado el tiempo de la gestión de las incidencias durante el mes anterior, ¿vale? Actualmente lo que tenemos una cadencia una cadencia mensual de informes y el objetivo de estas reuniones es hablar con el interlocutor que designa el cliente, mostrándole el estado de su servicio, mostrándole cuáles son los problemas que hemos detectado que habría que resolver e intentar poner solución a los problemas que nuestro equipo está detectando. Es decir, la idea es que después de estos informes mensuales, si hay algunas acciones, por ejemplo, un caso frecuente que sucede es que se detectan bloqueos en servicios de base de datos, ¿vale? Entonces, una de las peticiones frecuentes que le hacemos al cliente es, mire, si hemos detectado este problema, sería deseable que alguien le eche un ojo y que revise este problema para que durante el mes siguiente pues no suceda, ¿vale? Entonces ahí ya entra un poco la disponibilidad del cliente para hacer esa revisión, eh, el tipo de contrato que tenga el cliente con nosotros, si quiere que proactivamente lo hagamos o no, hay diferentes variables, ¿no? Entonces, pero el objetivo, en cualquier caso, el objetivo de este informe mensual es que el cliente se sienta cómodo con lo que ha pasado en el mes anterior y mis personas técnicas le transmitan al cliente qué debería hacerse en el mes siguiente
para que los problemas detectados queden minimizados, ¿vale? El siguiente elemento, bueno, pues aquí son unos informes ejecutivos en la línea de... em, los informes suelen ser en dos partes, una parte muy técnica y otra parte más ejecutiva, en la línea de que el cliente vea claramente pues, cuáles son las situaciones en las que el SLA se ha visto comprometido. Nosotros ofrecemos a los clientes unos SLAs concretos en función si el cliente quiere una versión estándar o una versión Enterprise. Depende un poco, la Enterprise tiene un tiempo de reacción más rápido que el estándar. Al final depende un poco de qué es lo que tú como cliente quieras contratar. Entonces, el objetivo de estos informes es no solamente decir los problemas, sino decir las cosas que se han hecho bien. Porque nuestra experiencia nos dice que cuando entramos en dinámicas de que esto se ha hecho bien, entra un espíritu de positivismo entre los dos interlocutores y al final la proactividad entre el equipo del cliente y el equipo mío, pues suele ser una dinámica muy interesante porque al final esto retroalimenta un poco el rendimiento del servicio del cliente, ¿vale? Esta es un poco la descripción de, de cuáles son los elementos del servicio. Aquí, si podéis ver aquí en la parte izquierda, podemos decir que estos son servidores SQL del cliente, ¿vale? Estos servidores pueden estar alojados en Azure, pueden estar alojados en su nube privada, pueden estar alojados en cualquier nube pública, ¿vale? Eh, nosotros lo que cuando ponemos en marcha el servicio con el cliente, al cliente le pedimos que nos proporcione una máquina virtual. En este caso, bueno, aquí podéis ver que hay dos opciones, una máquina virtual eh, bueno, una máquina virtual en el CPD del cliente o una máquina virtual en Azure. Es un poco depende de cómo vamos articulando el servicio. Pero básicamente necesitamos una única máquina virtual que es la que se encarga de interrogar a los diferentes servicios del cliente de cuál es el estado de ciertos indicadores, ¿vale? Al final, lo que nosotros hacemos es interrogamos estado de diferentes parámetros de SQL Server para que en función de esos parámetros pues se dispare una alarma o no se dispare, ¿vale? Básicamente es ese resumen, ¿vale? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva frente a otros proveedores? La ventaja competitiva es que nosotros no instalamos nada en los servicios de producción del cliente, ¿vale? Nos hemos encontrado muchas veces que los clientes son muy reacios a que un proveedor de servicios eh, vaya a su CPD e instale ciertas herramientas que no tiene controladas, ¿vale? Entonces nosotros, nuestra aproximación es diferente. En lugar de montar nada sobre su propio servidor, lo que hacemos es, tenemos un servidor propio nuestro, normalmente es una máquina virtual con unas características muy concretas en cuanto a espacio, volumetría, capacidad de procesamiento, etcétera, etcétera. Y esa máquina virtual es la que se encarga de interrogar al servidor del cliente bajo ciertos indicadores, ¿no? Pues puede ser, pues lo más básico puede ser que el servidor esté levantado, pero lo más complejo pues puede ser que existan bloqueos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es regularmente, regularmente la máquina de Flex Services lo que está haciendo es estar recogiendo estado de indicadores del cliente y los está guardando en una base de datos que tenemos dentro de nuestra propia máquina, ¿vale? Pues al final, en caso de que surja cierto incidente, pues la propia máquina, naturalmente, esta máquina necesita conexión a Internet, ¿vale? La propia máquina es la que se encarga de enviar una notificación a nuestro Service Desk para que los operadores actúen sobre la incidencia correspondiente, ¿vale? Entonces, a la hora de levantar esa incidencia, pues pueden ser que sean incidencias graves. Nosotros tenemos que categorizar las incidencias de tres formas: incidencias urgentes, incidencias importantes e incidentes normales. Entonces, en función de cuál es la gravedad de la incidencia, pues te proporcionamos un SLA concreto y puede suceder, por ejemplo, que las incidencias urgentes, por ejemplo, las tenemos configuradas para que se dispare una llamada telefónica al equipo de soporte, ¿vale? ¿Por qué? Porque para nosotros es una incidencia urgente, nosotros le damos visibilidad al cliente de cuáles son las incidencias urgentes. Entonces,
Para nosotros es importante atender esa incidencia cuanto antes, entonces nuestro equipo de soporte se conecta a la sede del cliente de forma remota y revisa pues qué sucede con esa incidencia. ¿Vale? Entonces, cuando revisa qué sucede con esa incidencia, le notifica al cliente pues las acciones que hay que realizar. Pues depende un poco de la incidencia naturalmente, pues habrá que hacer una cosa u otra. ¿Vale? Y todo esto apoyado, pues nosotros en nuestro caso utilizamos un Service Desk basado en Zendesk y también tenemos diferentes servicios dentro de la plataforma de Azure. Pues por ejemplo tenemos un gateway para asegurarnos de que nuestras máquinas, por ejemplo, están funcionando. Es decir, si nuestra máquina de monitorización se cae, pues no estamos teniendo visión de qué está sucediendo en la cliente. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es muy importante que esa máquina funcione, porque si no funciona no estamos recogiendo métricas del cliente, ¿vale? Entonces, tiene una serie de indicadores, una serie de servicios montados en Azure con los que estamos continuamente registrando que efectivamente nuestros servicios están funcionando, ¿vale? ¿Cuáles son los diferentes modelos que tenemos de servicio Flex? Pues los modelos que tenemos de servicio Flex son los siguientes. Tenemos una edición base en la que em, lo más significativo es que eh, nosotros no nos hacemos cargo de nada relacionado, por ejemplo, con gestión de incidencias. Por ejemplo, estos son clientes en los que tienen servicios SQL y tienen equipo de soporte para dar servicio operativo a sus SQLs y lo que el cliente nos pide es yo quiero adoptar vuestra metodología de trabajo, vuestro service desk y vuestro modelo de operación, quiero adoptarlo y que mi equipo de soporte pues que se encargue de utilizarlo, ¿vale? En realidad, esta es la edición que menos compran los clientes porque la experiencia que tenemos es que muchos de vosotros lo que deseáis es externalizar la gestión de ese SQL. ¿Vale? Entonces, bueno, esa primera edición base. Luego tenemos una edición estándar en la que nosotros como operadores de servicio Flex nos encargamos de mostrar al cliente pues lo que os he comentado de reuniones de seguimiento, gestión de incidencias, informe mensual, es decir, estamos proactivamente cada mes informando al cliente de los problemas que hemos ido detectando. ¿Vale? La diferencia entre la versión estándar, lo que normalmente suelen comprar los clientes es la versión estándar. ¿Vale? Una versión estándar, la diferencia en la siguiente versión a la estándar es la versión Enterprise y la versión Enterprise sería lo más parecido a externalizar el servicio completo de su SQL Server. ¿Vale? Aquí hay un elemento que, que no está, que está incluido solamente en la versión Enterprise y es que nosotros tenemos el concepto de gestión de cambios y la gestión de cambios es básicamente que el cliente permita que nosotros proactivamente hagamos ajustes en sus servidores. Por ejemplo, se comentaba hace un momento, se ha comentado gestión de bloqueos, por ejemplo. Entonces, en unos clientes, si quiere el cliente que hagamos esa monitorización de bloqueos, por ejemplo, pues en unos clientes tenemos que pedir permiso al cliente para que apruebe que efectivamente eso lo podemos hacer y en otros clientes pues proactivamente lo hacemos porque tenemos la aceptación del cliente a que esas revisiones y ajustes se hagan. ¿Vale? Digamos que la parte enterprise está un poco orientado a la figura de externalización completa del servicio de administrador de base de datos, mientras que la versión estándar está un poco orientada a externalización de la gestión de incidencias. ¿Vale? Luego todos ellos pues, apoyados con sus SLAs correspondientes y con su soporte 24/7 en caso de que el cliente, en caso de que alguno de vosotros pues desee un 24/7 o no. ¿Vale? También tenemos una versión de prueba y la versión de prueba pues la solemos ofrecer a clientes que vemos que creen que es algo que necesitan para sus servidores y bueno, está un poco a medio camino entre lo que sería una versión estándar y una versión base, porque de hecho aquí falta una parte que es la parte de gestión de incidencias que también está incluida. La parte de gestión de incidencias también la incluimos durante el momento que establecemos la trial. ¿Vale?
Esto es un poco las versiones que tenemos disponibles. En cuanto a la adopción del servicio, si tenéis alguna pregunta durante de todas las diapositivas que hemos estado viendo, por favor preguntar, ¿eh? Estoy abierto e incluso si tenéis si alguno de vosotros tiene micrófono y desea hacer una pregunta en vivo, por mi parte no hay ningún problema atender a las preguntas que tengáis, ¿eh? En cuanto a la puesta en marcha, nosotros lo que vemos es que la adopción del servicio Flex, eh, desde nuestro punto de vista, es mucho más rápida con nosotros que con otros competidores. ¿Por qué? Porque nosotros em, el planteamiento que hacemos al cliente es un planteamiento de nosotros hacemos una instalación de de nuestras máquinas, es decir, tú me proporcionas como cliente, me proporcionas una máquina virtual, esa máquina virtual tiene estas características, me tienes que proporcionar un par de usuarios, uno de servicio y otra cuenta de operador con permisos administrativos sobre la instancia que quieres que monitorice. Entonces, durante el periodo de instalación, nosotros instalamos la herramienta, dejamos escuchando la herramienta. Esta instalación es relativamente sencilla si el cliente ha cubierto todos los requisitos que le hemos puesto desde el punto de vista de seguridad, recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez puesta en marcha la herramienta, entramos en un periodo que llamamos un periodo de incubación. El periodo de incubación es un periodo que depende, suele ser entre, normalmente la adopción del servicio Flex suele ser entre 1 y 2 meses y durante ese periodo de incubación lo que le hacemos al cliente es le mostramos, igual está mal dicho en esta grabación, ¿no? Pero le mostramos cuáles son las vergüenzas que hay que hay que arreglar, ¿no? Le decimos, pues mire, la configuración de este sello está mal, o hay que mejorar este plan de mantenimiento, o es necesario que estas bases de datos, pues que las pongas en grupos de archivos diferentes, o es necesario que aprovisiones almacenamiento porque estamos detectando que hay latencias de entrada-salida muy fuertes, o es necesario que hagas X con tal proceso, ¿vale? Entonces, durante ese periodo de incubación, como os he comentado antes, el objetivo es que las dos partes se sientan cómodas. Por un lado, que el cliente, tú en este caso, te sientas cómodo cediéndonos a nosotros la gestión de esos SQLs. Y dos, que el proveedor de servicio, en este caso nosotros, nos sentamos cómodos con adoptar esos servidores. Es decir, desde nuestro punto de vista, no tiene ningún sentido adoptar un servidor con el que no te sientes cómodo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final en el día a día, si no hay problemas, pues bueno, se puede asumir, pero nos tenemos que preparar ante la situación peor. Y la situación peor es que hay una situación de crisis y la situación de crisis hay que solventarla sin ningún tipo de nervios. ¿Vale? Entonces, al final es una situación win-win entre cliente y proveedor y el objetivo es que no haya ningún problema en cuanto a cuando pasa el servicio a producción. ¿Vale? Entonces, una vez que nosotros al final del periodo de incubación, vamos teniendo entrevistas regulares con el cliente, llamadas telefónicas, y lo que mostramos al cliente durante la incubación son dos cosas. Uno, le hacemos un health check versión Lite, es un health check en el que revisamos aspectos relacionados con la configuración y administración del SQL. Entonces, hacemos un health check Lite en el que le decimos, debería ajustarse esto, ¿vale? El cliente decide luego si quiere ajustarlo él o quiere que lo ajustemos nosotros. Ya depende del modelo de contrato y depende si tiene recursos para hacerlo. Y también le informamos al cliente de cuáles son las incidencias que se han surgido durante ese periodo de incubación. Esas incidencias surgen, mi equipo no las resuelve, pero las utilizamos con el cliente para que el cliente sepa cuáles son las cosas que hay que mitigar de cara a paso a producción. ¿Vale? A ver, si detectamos que un servidor SQL Server se te ha caído, pues naturalmente el equipo de soporte contacta contigo y te dice, ¿qué está pasando? Que esto está caído, ¿vale? Pero oficialmente nosotros no tomamos control de la gestión de ese servicio, ¿vale? Es decir, iremos viendo con el tiempo que os vais dando cuenta de que efectivamente podemos ayudaros en esa parte, ¿vale?
Al final puede haber dos iteraciones. Normalmente suele ser una iteración, porque al final lo que hacemos es demostrar al cliente qué cambios hay que hacer. El cliente aplica los cambios, nos dice que los cambios están realizados, hacemos una revisión preliminar y pasamos a producción. Pero puede haber situaciones en las que igual hay que hacer ajustes que son más severos y que implica varias iteraciones, ¿vale? Esto es un poco depende de la necesidad que hayamos detectado contigo, ¿vale? Pues al final de ese periodo decimos, estamos ya estamos listos para pasar a producción y a partir de el lunes que viene, por ejemplo, el viernes es un mal momento para empezar, a partir del lunes que viene asumimos nosotros la gestión de ese SQL, ¿vale? Y a partir de ese momento es cuando ya entra en operación el equipo de Flex a gestionar tu servicio, ¿vale? Y bueno, pues normalmente lo que hacemos con los clientes es solemos firmar contratos de un año, porque normalmente la experiencia nos dice que cuando, cuando alguien como tú se quiere embarcar en algo como esto, pues suele ser periodo normalmente de un año. Y bueno, hacemos una firma con el cliente, pues le pasamos una propuesta concreta, aceptamos el proyecto, y normalmente suelen ser contratos de un año lo que se hace, ¿vale? ¿Cuáles son los clientes que tenemos con servicio? Pues bueno, pues al final no hay nada mejor que mostrar quiénes son los que están contigo, ¿no? Entonces, esto es una lista de todos los clientes que tenemos en nuestro servicio Flex Services. Son clientes que, bueno, pues ahí tenemos diferentes, no voy a apuntar sobre ninguno de ellos, ¿no? Pero tenemos clientes en los que gestionamos desde una instancia pasando por 6 instancias o llegando hasta 50 instancias, por ejemplo, 55 en este caso, ¿vale? Un poco depende de cuál es el escenario de tu cliente concreto, ¿vale? Os voy a mostrar un poco el entorno para que veáis cuáles son los diferentes elementos que tenemos y, y a partir de ahí vamos hablando si tenéis alguna duda que resolver, ¿vale? Voy a ver si puedo compartir escritorio. A ver. Confirmarme si por favor estáis viendo mi pantalla. Vale, perfecto. José Miguel ha dicho que sí. Entiendo que el resto sí que lo está viendo también o el resto tiene problemas. Ah, vale, perfecto. Vale. Pues a ver, en este caso lo que os voy a mostrar es. A ver, aquí acabo de instalar esta máquina. Acrobat, porque es una de las partes que quiero mostraros, ¿vale? Entonces, vale. Vale, entonces, como os he comentado, em, digamos, esta máquina que veis aquí es nuestra máquina de Demo Center, ¿vale? Y en esta máquina de Demo Center lo que estamos viendo, veis que se está refrescando periódicamente. Aquí lo que estamos mostrando es cuáles son los servidores que estamos gestionando en este caso desde Demo Center, ¿vale? El Demo Center, a ver, nosotros somos nuestros propios clientes, es decir, hay que predicar con el ejemplo, ¿vale? Entonces, nosotros, los servidores SQL Server nuestros de nuestra organización, los gestionamos también con Flex Services, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver, pues, elementos como cuáles son las máquinas, cuáles son las instancias, si el entorno se considera que es un entorno de pruebas, producción o interno. En este caso, los entornos internos es nuestra propia máquina de monitorización, es decir, nosotros nuestro propio Flex lo monitorizamos con Flex Services. Y aquí tenemos una visión aquí a la derecha, voy a cerrar esto de aquí. Aquí a la derecha pues tenemos una visión de cuáles son los diferentes indicadores que tenemos habilitados, ¿no? Vemos que unos tienen un warning, vemos que unos están parados. Aquí la frecuencia me está un poco fastidiando, pero bueno, voy a coger uno de estos, por ejemplo. Voy a ver el detalle este que he elegido. En este caso voy a coger uno que muestre. A ver, vamos hacia la derecha. Y aquí, por ejemplo, aquí que los jobs han fallado, ¿vale? Están en estado warning.
Entonces aquí estoy viendo, por ejemplo, que en esta instancia concreta, que tenemos una serie de errores asociados con, en este caso, pues con archivo de transacciones. ¿Vale? Pues aquí el mensaje, pues aquí, fijaros en el tip, pues está diciendo que hay un backup que no se ha hecho en un trabajo de SQL allí. ¿Vale? Digamos, esta herramienta la puede utilizar el cliente, pero principalmente la utilizan los operadores de Flex. ¿Vale? Un operador de Flex, cuando se conecta al entorno de un cliente, pues puede ver el estado de cada elemento. Pues aquí veis, por ejemplo, que hay algunos análisis services, por ejemplo, que también monitorizamos. Pues aquí el servicio de análisis services pues tiene unos fallos en en unos procesos concretos. ¿Vale? Pues aquí está indicando que para que veáis un poco el detalle, aquí está indicando que un trabajo de procesamiento de cubos ha tardado más tiempo del esperado. ¿Vale? Entonces, digamos, esta es la primera parte en la que mostramos un dashboard claro de cuáles son los elementos de monitorización y cuál es el estado de cada uno de ellos. ¿Vale? Luego tenemos unos informes, en este caso fijaros que aquí estos son informes de Reporting Services. Tú como cliente te puedes conectar a esta máquina tanto a la máquina o de forma remota, es decir, si es una máquina haces vía HTTP, te conectas y pues en este caso pues consultas pues, bueno, aquí en este caso estamos viendo que para este servidor concreto, el SolIQ AZ03, pues tenemos unos problemas de entrada-salida, ¿vale? Pues esto lo que hay que hacer es el operador se tiene que poner en contacto con el responsable que lleva este servidor y ver qué sería deseable mejorar de este servicio concreto. ¿Vale? Aquí fijaros que puedes buscar por parámetros. En este caso lo que se está buscando es una fecha, está buscando desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. ¿Vale? Pero hasta el día, perdón, hasta el 27 al 23 de septiembre de 2017. ¿Vale? Pues esto es una fecha que está puesta ahí a fuego. Yo puedo decir, por ejemplo, para ver el informe para una fecha más reciente, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos unos elementos de configuración, que estos elementos de configuración son internos al equipo de SQL, en este caso al equipo nuestro, y en estos elementos lo que nosotros, por ejemplo, podemos configurar el estado de cada uno de los indicadores que tenemos en este cliente, en este caso en el Demo Center. ¿Vale? Entonces aquí, cuando me muestre la pantalla, vale, le he dado clic a que muestre los detalles. Vale, y aquí podemos ver, por ejemplo, cuáles son los diferentes indicadores que tenemos monitorizados. En este caso vemos que son 16 elementos los que estamos recogiendo. Estos son cada uno de los KPIs que tenemos configurados para clientes. En este caso, por ejemplo, este es relacionado con base de datos, este es relacionado con configuración de instancia, de configuración de SQL, estos relacionados con espacio de disco y sobre cada uno de ellos podemos decir si está activo, si está desactivo, si está pausado, incluso si quieres que se envíe mail o no. Aquí tenemos unos elementos que se llaman param, param 1, param 2, param 3. Estos parámetros lo que nos permiten es ajustar la configuración de cada instalación. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que tú quieres que los backups los tienes como normativa que los backups se lanzan cada 2 días, por ejemplo. ¿Vale? Sin embargo, nosotros como práctica nuestra tenemos establecido que los backups se tienen que lanzar mínimo cada día. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros cuando el KPI nuestro, que son los indicadores, cuando nuestro KPI está revisando si efectivamente se han hecho los backups, lo que puede suceder es que te va a estar lanzando cada día una alerta, bueno, cada 2 días te va a lanzar una alerta indicando de que los backups no se han hecho. ¿Vale? Desde tu punto de vista como cliente, el backup se está realizando bien, pero desde mi punto de vista como buenas prácticas no se está realizando. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ajustar mi configuración del indicador para que la frecuencia de esos backups sea de 2 días. Porque desde ese punto de vista no es un problema que el backup se haga cada 2 días, porque acorde a tus reglas, el backup se debe hacer cada 2 días. ¿Vale? Es decir, aquí lo que nos proporciona la posibilidad de configurar los diferentes parámetros del cliente para que esté alineado la estrategia de operación del cliente
con la estrategia de monitorización nuestra de los diferentes indicadores, ¿vale? Normalmente estos parámetros se ajustan durante el periodo de incubación. Y durante el periodo de incubación se habla con el cliente y se llega a un acuerdo en cuáles son las reglas. Es decir, si volvemos al ejemplo del backup, pues mi equipo hará todo lo posible para que tus backups se hagan cada día, porque nosotros consideramos que es importante que tengas backups seguros cada día. Sin embargo, si tú dices que es cada 2 días, habrá una discusión, habrá una conversación entre una parte y la otra para llegar a un término adecuado. Al final nosotros nos debemos adaptar a ti y si tu política dice que hay que hacer cada 2 días, pues nosotros nos adaptamos a la política que tú tengas establecida. ¿Vale? Sin embargo, nosotros haremos todo lo posible para que tú actúes como nosotros creemos que debería ser. ¿Vale? Otro elemento que tenemos, bueno, en este caso os he mostrado un ejemplo de un informe, ¿vale? Os he mostrado un ejemplo de un informe, aquí este de aquí. Eh, el cliente tiene acceso, en este caso tenemos actualmente, la versión actual, la versión 285 de Flex, tenemos 56 informes, ¿vale? Estos 56 informes forman parte de lo que sería pues diferentes métricas a nivel pues, de entrada-salida, a nivel de consumo de red, por ejemplo, como veis aquí a la derecha, a nivel de crecimiento de base de datos, a nivel de disponibilidad. Hay una serie de informes, todos estos informes están abiertos para que el cliente lo pueda consultar en cualquier momento y todos estos informes componen lo que luego nosotros creamos en el informe mensual, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar un ejemplo de informe mensual. Además de eso, nosotros le enseñamos al cliente un dashboard, el cliente tiene acceso a un dashboard en el que puede ver, pues aquí en este caso las fechas están un poco mal, voy a ajustar aquí fechas, por ejemplo, voy a decir entre diciembre, por ejemplo, así nos proporciona datos. Vale, aquí en este caso, en este dashboard, nosotros cuando montamos el servicio con el cliente, al cliente le damos acceso a un dashboard en el que puede ver el estado de todas las incidencias que han ido sucediendo. En este caso lo que estamos viendo es que desde el 24 de diciembre hasta el día 24 de diciembre, desde el día de Navidad hasta hoy, no, pues hasta el día 28 de febrero, es decir, hasta ayer, hemos tenido un total de 74 incidencias, ¿vale? Y estas incidencias, ponemos aquí el detalle de cómo han sido resueltas, ¿vale? Nosotros podemos ver incluso los detalles de las incidencias. Podemos venir aquí, pinchamos en Incident Details y aquí en Incident Details deberíamos ver pues cuáles son todas las incidencias que han surgido durante ese periodo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo que la mayoría de las incidencias que hemos tenido en este servidor han sido relacionadas con disco, ¿vale? Entonces aquí tú como cliente puedes acceder a esta información de las incidencias, al detalle de todas las incidencias, ¿vale? Puedes ver cuál es el ticket de Service Desk. En este caso es el 206 30 84. ¿Vale? Si yo me vengo aquí y yo digo 200, bueno, en este caso, ahora aquí 206 30 84, ¿vale? Podemos ver aquí el detalle de la incidencia, ¿vale? Como veis aquí es un problema de latencia de disco, ¿vale? Entonces, si yo me voy a la incidencia, puedo ver el detalle de cómo se ha operado con esta incidencia, que se ha hecho. En este caso ha sido una incidencia que ha cerrado el operador, mezclándolo con otro tipo de incidencias, porque al final estos son incidencias recurrentes. Y tú como cliente puedes acceder a estos detalles. Es decir, tú desde el dashboard que te estoy proporcionando aquí hasta los tiempos de respuesta para resolver las incidencias, los detalles de las incidencias y qué repercusión tiene a nivel de comunicación que tienes entre cliente y proveedor, pues tú puedes ver perfectamente toda esa información, ¿vale? Es decir, nosotros los operadores de Flex, en este caso mi equipo, lo que hacen es están continuamente monitorizando, en este caso estoy filtrando para las incidencias que hemos tenido en los servicios de SolidQ en este caso. Fijaros aquí pone Flex Dev Center y Flex Support,
Estas son nuestras máquinas, ¿vale? Entonces yo puedo, pues si quiero cerrar esta incidencia, por ejemplo, yo me vengo aquí a la incidencia, le doy a editar, la marco. Por ejemplo, aquí en este caso voy a editar estas 4 incidencias, ¿vale? Pues que son las que han sucedido durante el día de hoy, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si yo edito los tickets, yo digo, voy a poner quién es el responsable. En este caso voy a decir que ha sido, pues no sé, voy a coger aquí una persona, Verónica, por ejemplo, ¿vale? Le asigno como persona que imaginaos que yo soy Verónica, ¿vale? Bueno, voy a decir que voy a cerrar la incidencia como Verónica, ¿vale? Y aquí lo que estoy indicando es, em, no se toman acciones porque es un problema con el almacenamiento asignado a la máquina virtual, ¿vale? Y yo aquí le puedo decir, yo la quiero cerrar. Aquí yo puedo elegir si quiero cerrarla como resuelta. En este caso lo voy a cerrar como resuelta porque efectivamente ya se da por resuelto el problema, porque no hay acciones por tomar. Pero en el caso de que tengas que comunicar al cliente, la dejas pendiente, porque estás pendiente de que el cliente te diga algo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si esto es algo que tienes que hablar con el cliente y el cliente tiene que asignar recursos, en este caso al almacenamiento, pues dices el mensaje que quieras poner y la dejas como pendiente, porque la incidencia no está cerrada todavía. La incidencia se cerrará cuando se resuelva el problema. En este caso lo voy a cerrar como resuelta porque es un tema que ya está trabajando el equipo en ello. ¿Vale? Fijaros aquí como ya esa incidencia de aquí, esas que teníamos están marcadas como solved. Fijaros aquí en la pestaña. ¿Vale? Vale, este es un poco el ciclo entre cómo los operadores gestionan las incidencias que surgen del servicio, ¿vale? Bueno, el otro elemento que os quería mostrar era la parte de los informes mensuales, que ahora os voy a mostrar. Digamos, tú como cliente vas a tener acceso a este dashboard. Para acceder a este dashboard necesitas tener una cuenta de Power BI Pro, porque yo lo que te voy a hacer es te voy a compartir el dashboard para que tú tengas acceso a él, ¿vale? Y aquí pues podrás filtrar, pues en este caso, pues por los diferentes elementos de monitorización que tienes. En este caso, tenemos montado el CRM de corporativo, lo tenemos montado con Flex Services, la instancia de AX, ¿vale? Que es esta de aquí, y este de aquí que es el servicio de nuestro interno de Flex, el servicio de monitorización, ¿vale? Fijaros que aquí puedes elegir si es un entorno de producción, un entorno de test o una máquina interna. La máquina interna es, como os he dicho, la máquina nuestra de monitorización, ¿vale? Y el último punto que quería, bueno, aquí fijaros que mm, no tenemos detalle para ver todo, pero aquí la idea es que estamos añadiendo elementos de monitorización, como por ejemplo actividad relacionada con SQL. En este caso no están activos los indicadores, pero fijaros que hay diferentes elementos pues, a nivel de volumetría, a nivel de entrada-salida, a nivel de interfaz de red, a nivel de memoria, diferentes elementos de monitorización a los que el cliente tiene acceso en cualquier momento. ¿Vale? Para finalizar, lo que quería era mostraros, vale, voy a cerrar esto. Quería mostraros ejemplos de informes mensuales. A ver si Acrobat me los... no vale. Vale. Nosotros, como os he dicho, em, tenemos tres componentes importantes en el servicio. Uno, la proactividad, es decir, nos interesa que el cliente sepa que estamos encima de sus problemas, ¿vale? Y para ello lo que tenemos es unos dos informes mensuales. Un informe que se llama Baseline. El informe Baseline lo que le mostramos al cliente es los diferentes elementos que se han monitorizado, pues si habría que hacer algunas acciones. Aquí me está fastidiando un poco Acrobat porque lo acabo de instalar en esta máquina. Vale. Los diferentes elementos, en este caso, pues podemos ver, hacer scroll. ¿Vale? Aquí tenemos información pues un poco descriptiva, ¿no? De lo que tiene montado en este caso el cliente, en este caso nosotros mismos.
y información sobre las diferentes métricas. Pues en este caso, pues indicamos a nivel de CPU, entrada, salida, memoria y red, pues tenemos una serie de informes predefinidos y estos informes, pues le decimos al cliente, pues mire usted, el rendimiento ha ido bien por esto o ha ido mal por no sé qué. ¿Vale? En este caso, el procesador, fijaros que apenas ha consumido tiempo procesado, lo cual es, en principio parece una buena indicación de que las cosas han ido bien durante este mes. ¿Vale? Entonces, este es un informe que coge métricas de rendimiento del servidor de SQL Server, pues tanto a nivel de procesos como a nivel de disco, pues hay una serie de los informes que tenemos preparados. Y tenemos un informe bastante interesante que es un informe de operación en el que le mostramos al cliente pues cuáles son las incidencias que han ido sucediendo durante el mes anterior, ¿vale? Entonces aquí lo que le mostramos claramente al cliente es, hemos estado registrando estos servidores, ¿vale? Que son las instancias nuestras. Hemos tenido incidencias, bueno, los SLA los hemos cubierto en estos porcentajes. En este caso hemos tenido suerte de que, bueno, en este caso no se ha caído ninguna vez la máquina, ¿vale? Pues SLAs de casi 100%, ¿vale? Mostramos pues información sobre Service Packs y cómo están de actualizados. Es importante que los clientes actualicen sus servicios. En este caso estamos indicando que sería deseable que actualizara al CU9, ¿vale? Luego ya es una decisión del cliente si quiere que lo hagamos o no, ¿vale? Y también mostramos información sobre las incidencias que han surgido, ¿vale? Fijaros aquí en este caso que lo que estamos mostrando es para el entorno de producción hemos tenido incidencias del log, ¿vale? Este es un KPI concreto. Hemos tenido 9 incidencias, ¿vale? Y las incidencias han surgido en estos momentos, en estas fechas, ¿vale? Y aquí le indicamos al cliente qué debería hacerse para mitigar ese problema, ¿vale? Aquí, por ejemplo, eh, aquí en este caso ha habido problemas de conexión contra el servidor SQL porque se había planificado una instalación de un Service Pack de SQL. Fijaros aquí que está indicando que una intervención planificada porque se puso en marcha un Service Pack concreto el día tal a tal hora, ¿vale? Pues al final lo que mostramos al cliente es de todas las incidencias que ha habido durante el mes, pues cuáles son las que nos han estado causando problemas y el objetivo es que para el mes siguiente esto deje de ser problema, ¿vale? Entonces aquí hay dos acciones. Una, si el cliente quiere o puede o tiene recursos para resolver esos problemas, o si el cliente quiere que lo hagamos nosotros, ¿vale? Aquí ya es una decisión un poco, una conversación que hay que mantener con el cliente, contigo en este caso, para decidir cómo proceder en esas situaciones. Pero el objetivo es que tú como cliente mío tengas muy claro cuáles son los problemas que has tenido y tengas muy claro qué es lo que hay que hacer para que eso no suceda, ¿vale? Por ejemplo, si tienes un problema en este, por ejemplo, estamos hablando de problemas de almacenamiento, ¿no? Pues si estamos cerca a finalizar el tamaño de almacenamiento que tenemos disponible, pues tú tienes que estar informado de ello y tienes que tomar medidas para que eso no suceda. Y probablemente sea algo tan sencillo como hablar con el departamento de sistemas para que te proporcione un disco nuevo para eso, ¿vale? Entonces, esas son cuestiones que deben ir solventarse. Y bueno, también el otro ejemplo de informe que tengo es el informe del Health Check Lite, en el que en el Health Check Lite lo que le mostramos al cliente pues son pues es un informe bastante largo, detallado. En este caso, fijaos, son casi 30 páginas. Y lo que le indicamos al cliente, pues cuáles serían las medidas que tiene que tomar para que, bueno, para que nosotros nos sintamos cómodos a la hora de tomar control de ese servidor, ¿vale? Entonces aquí hay una serie de acciones, pues que naturalmente aquí hablamos con el cliente, pues si son acciones que se pueden hacer a corto, medio y largo plazo y qué hacer. Aquí fijaros que estamos indicando acciones concretas, ¿no? En términos de poner Service Pack, evaluar, utilizar Resource Governor, configuración de cuenta de servicio, cambiar cosas en TNDB, ajustar estrategia de copias, es decir, hay una serie de elementos y en el documento pues indica pues cómo proceder con esos ajustes que hay que realizar, ¿vale? Y en principio yo creo que esto es un poco todo lo que quería mostraros. Em, no sé si tenéis alguna duda de lo que hemos estado viendo o si
o si queréis que demos por cerrado el webcast. En principio, bueno, os he mostrado todo lo que nosotros ofrecemos en el servicio Flex y al final es una combinación de herramientas con expertise. Es decir, nosotros intentamos que el cliente no piense que está adquiriendo una herramienta. Nosotros intentamos que el cliente piense que está adquiriendo el expertise de nuestro equipo para que sus servidores SQL Server funcionen adecuadamente, ¿vale? Está claro que si queremos, si el cliente piensa que está adquiriendo una herramienta que le va a solventar los problemas de forma automática, pues es probable que no sea el producto que quiere adquirir, ¿vale? Porque ahí en el mercado hay productos de monitorización muchísimo más potentes de lo que nosotros ofrecemos, ¿vale? Es decir, si quieres, por ejemplo, una herramienta de monitorización como, no sé, hay varias por ahí en el mercado, ¿no? Eso no es lo que nosotros ofrecemos con el servicio Flex. Lo que ofrecemos con el servicio Flex es que tu servidor SQL va a funcionar bien, va a estar bien gestionar las incidencias y va a tener un equipo importante como el nuestro detrás de ti a la hora de solventar los problemas que te vayan surgiendo en tu día a día, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, ahí tenéis mi dirección de contacto, también tenéis la dirección de Leo, por si queréis hablar con ella también. Y estoy abierto a preguntas que tengáis en mente.